¿Cómo están? ¿Qué tiene el 15 de abril? ¿Qué tiene que lo haga tan especial? Algunos de los sucesos más trágicos que han sucedido en el mundo han sucedido en día 15 de abril. Por ejemplo, el hundimiento del Titanic, el incendio de Notre Dame, la muerte de Lincoln, ha habido atentados terroristas, inundaciones, terremotos. ¿Qué están conectados? O sea, ¿creéis vosotros realmente en esto? ¿Hay un karma? ¿Hay una conexión que estos sucesos os sucedan o tengan lugar en el día 15 de abril? Eh, ¿Por qué es esto? ¿Es una coincidencia? La verdad es que yo le doy muchas vueltas porque al final llega un momento en el que, como sabéis, siempre voy mirando en mis archivos, a veces busco las fechas y tal, y me coinciden tantas en el día 15 que la verdad es que digo, ¿tiene algún poder misterioso el día 15 que atraiga el desastre o que atraiga la tragedia? No sé qué pensaréis vosotros, igual es todo un tema de coincidencia, porque obviamente puede ser una mera coincidencia, pero también puede haber un patrón, ¿no? Detrás de estos eventos, no sé, alguna explicación, alguna extraña explicación por qué coinciden estos hechos. Como os he dicho, mmm, y empezando así un poco por orden, el asesinato del presidente Lincoln. Realmente el atentado fue un día antes, fue el día 14 de abril de 1865, pero su muerte se produjo al día siguiente, el día 15, como ya recordaréis. Pues bueno, le dispararon y se desató una búsqueda para encontrar de dónde procedían, quién había hecho los disparos, hasta que al final los terroristas, sus asesinos, fueron capturados y perseguidos y capturados. El hundimiento del Titanic, qué cosa, el hundimiento del Titanic, la verdad es que bueno, yo he escrito mucho y más que va a salir sobre el Titanic, que es un tema que me ha apasionado siempre, sobre todo con ese poderío de... hubo una frase que a mí me hizo interesarme muchísimo, ¿no? Que fue: el barco insumergible, ni Dios puede sumergirlo. Qué prepotencia, pensé, ¿no? O sea, qué soberbia más grande, la soberbia del Titanic, ¿no? De los que lo construyeron o de los que querían realmente hacer de él como el barco más rápido, más singular, más espectacular de la época. Pues bien, el Titanic se hundió la madrugada, ni más ni menos que del 15 de abril de un 1912. Os recuerdo que el barco zarpó del puerto de Southampton, en Gran Bretaña, y con destino al puerto en Nueva York. En el desastre, en la tragedia, murieron unas 1.500 personas. No se sabe con exactitud, por varios motivos. Primero, porque es verdad que no había una lista muy bien hecha, que digamos, se apuntaba todo a mano. Hubo gente del Titanic que hizo varias paradas antes de dirigirse a Paronchesburgo, por ejemplo. Iban subiendo, bajando, subía correo. Entonces iban apuntando los que subían y bajaban a mano. Entonces era bastante difícil. Yo que tengo los archivos con todos los pasajeros y la tripulación, la verdad es que a veces cuesta muchísimo seguir un poco el rastro de todo esto. Pues apuntaba hasta la dirección de ellos, de dónde venían, si venían de un hotel, si venían de su casa, de dónde residían. La verdad es que, bueno, el otro motivo era porque en aquella época no existía la seguridad que existe ahora. Es decir, ahora nadie puede entrar en un transatlántico de lujo, además, sin tener pasar ningún tipo de seguridad. Ahí la seguridad era mínima, siempre habían resquicios por los cuales se colaba gente. Luego, mucha gente también, este es otro motivo, viajaba con nombres con nombre falso, o viajaba con un acompañante que tenía el nombre
nombre falso. Es decir, ahí sí que tengo yo algunas parejas de hombres que iban acompañados por algunas mujeres que, como no eran su mujer, pues se habían cambiado el nombre. Entonces, todo esto realmente es lo que ha hecho que con el tiempo pues, se diga que más o menos eran unas 1.500 personas las que perecieron. Pero, como digo, no se sabe con exactitud porque además los cuerpos que se encontraron, o sea, los cuerpos no se encontraron todos, entonces era muy difícil identificar el número exacto. Atentado, que os acordaréis porque fue en 2013 y fue también muy mediático, que fue el atentado que hubo durante la maratón de Boston, ¿no? Cerca de la línea de meta, pues, y mataron a 3 personas y hubo más de 250, 260 heridos. También fue una gran tragedia. Y el incendio de Notre Dame, que este es el más reciente, así grande, que yo recuerde, en día 15 de abril, que sucedió en el año 2019, y este supongo que lo tenéis muy fresco todos y muy reciente. De hecho, Notre Dame sigue todavía, Notre Dame, la Catedral de París, sigue todavía en reformas. Sucedió también en el 15 de abril. Es verdad que ahí hay un punto, bueno, parece que fue un cortocircuito, ahí hay un punto de suerte, por decir de alguna manera, ¿no? Afortunado, y es que los bomberos pues lograron controlar el fuego aunque fue después de bastantes horas, que no estuvieron en vilo, porque yo recuerdo seguir ese tema porque además me dio muchísima pena, pero sí que consiguieron que lo que es la estructura principal de la catedral no sufriera pues daños demasiado importantes. Bueno, pues aquí he contado más o menos lo que yo tengo sobre el día 15 porque, como os digo, me llama muchísimo y poderosamente la atención. De todas formas, me encantaría leeros primero si sabéis de más sucesos que hayan tenido lugar en día 15 y en segundo lugar, que a ver si me despejáis vosotros qué pensáis que este día 15 de abril, que puede tener. Bueno, pues como siempre, punto y seguimos. Un beso a todos.